Los saberes ancestrales han contribuido en el desarrollo de nuestros pueblos y el trabajo en conjunto con investigadores de la UJAT ha permitido que las opciones de crecimiento se multipliquen. Vamos a conocerlo. Bienvenidos. El calendario agrícola Yocotán representa un compendio de saberes milenarios que resguardan los practicantes de la agricultura en la zona Yocotán del municipio de Nacajuca, Tabasco. Este legado cultural deriva de una cosecha exitosa que coadyuva al desarrollo de estas comunidades, donde la agricultura es la principal fuente económica y alimentaria. Que en Tabasco tenemos 5 diferentes lenguas originarias. Una ya desafortunadamente en proceso declarado de extinción, que es el ayapaneco. Todavía tenemos la fortuna de contar con el yocotán, el zoque y ahora el chol, que también se está volviendo ya tabasqueño. Ahora ya tenemos una variante del chol tabasqueño que se habla en Tacotalpa, en Oxolotán, ¿verdad? Aunque la lengua chol no es originaria de Tabasco, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Pero para sentirse tabasqueños, como decía una famosa cantante, no necesitamos haber nacido en Tabasco ni tener acta de nacimiento tabasqueño. Los tabasqueños nacemos donde nos da la gana, ¿verdad? Puntos suspensivos. Y doctor, precisamente es en función del trabajo que ustedes están realizando, un equipo multidisciplinario, ¿no? Que están buscando rescatar nuestras raíces. Pues probablemente a largo plazo vamos a contribuir al rescate. Nosotros estamos modestamente dentro de nuestras posibilidades iniciando el registro de la tradición agrícola Yocotán. Entonces estamos empezando a conocer cómo es este maravilloso proceso. Alguien diría en el norte del país, pero ¿y cómo van a cosechar así el maíz? Véanlo que tan lejos, ¿cómo van a tener el maíz a la sombra? ¿Cómo van a tener un plátano? ¿Cómo van a tener allá atrásito de las cámaras la hoja de to? Pues sí, eso es posible, tener esta multiplicidad de especies cultivadas por la feracidad de este suelo. Mírenlo, cómo está. Esto quisieran tenerlo en Israel, por ejemplo, donde están dizque en los kolhos y los kibbutz y tal y tal y tal. Nosotros aquí lo tenemos gratuitamente, no necesitamos nada más que esta feracidad y eso nos está nutriendo. Allá ciertamente en Guanajuato, por ejemplo, siembran una matita de maíz cada 10 centímetros y 80 centímetros. Aquí miren cuántas tenemos allí, porque es lo que es el golpe. Pero esto nos está dando pauta para un proceso de cultivo que no se puede dar allá en esa parte donde no llueve. Los 2.600 milímetros que tenemos aquí tenemos un exceso de agua, de humedad. Y entonces esto nos permite que aquí, entre planta y planta, vamos a tener una más allá vamos a tener la calabaza, allá está la yuca, allá está la hoja de to, allá está el frijol enredándose en la mata de maíz y entonces al final, claro, un economista agrícola dice, a ver, ¿cuántas toneladas de maíz por hectárea? 600 kilos, no están mal, ya perdieron, pero si pones 600 kilos de maíz, 300 kilos de frijol, pones 500 kilos de yuca, sacas tanto de calabaza, entonces cuando le pones no tanto precio, sino calorías, nutrimentos, vitaminas, minerales, con esa diversidad. Las especies utilizadas, su forma de siembra, reproducción y cosecha agrícola son parte del patrimonio cultural del pueblo Yocotán. Maestro, ¿aquí qué actividades se desarrollan para el desarrollo de estas comunidades? Mira, aquí básicamente nuestra gente vive del campo, del cultivo, tanto del maíz y no tan solo el maíz, sino que también se cultivan otros cultivares como la calabaza, la yuca, el chile. Va parte complementado de nuestro campo agrícola que se viene manejando ancestralmente. Todo eso que te platico así, eso es lo que hemos venido arrastrando hasta el día de hoy, conservándolo.
Desafortunadamente ya también se está perdiendo esa parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, porque pues ya hay otras necesidades que ya la gente ya va a ir emigrando a las ciudades, buscando nuevas oportunidades, algunos que también ya por la edad, ya ciertos mayores ya van dejando el campo, pero hay algunos que todavía lo practican. Si te puedes dar una vuelta por ahí, mira, ahí hay una milpa que está doblada y que aún no ha llegado la inundación. Ya ves que ha estado llueve, pero no ha logrado inundarse, pero afortunadamente va a lograr a sacar el cultivo, que es de eso sobrevive, la tortilla, el pozol, todo eso. Maestro, ¿existe desde su perspectiva alguna crisis más en específico de la pérdida tanto de este aprendizaje agrícola como de la lengua yocotán? Sí, claro, desde luego, hay muchos factores. Yo creo que uno de ellos es que hoy en día ya los muchachos, ya con la nueva tecnología, pues ya se va perdiendo día a día esos saberes del yocotán. Ya casi son muy pocos los que hablan esa lengua. Y los mayores que tenemos aún, que viven todavía, pues ya también ya van dejando de hablar, porque ya son nuevas generaciones. Claro, claro. Y las nuevas generaciones que hoy en día son el futuro, tampoco no les interesa mucho. Entonces yo creo que como en estos eventos que hemos tratado de hacerlo, se va viendo que es importante que las instituciones gubernamentales, así como PACMIC, ahorita que estamos en este proyecto, claro. Conservando el patrimonio cultural, lo que es la milpa, aquí con los muchachos que son las nuevas generaciones, tratarles de inculcar esa costumbre, esos saberes, cómo se hace, cómo se practica, dónde se hace, sobre todo los tiempos también hay que manejarlo para tener una buena cosecha. Y eso es lo más importante, que ojalá y todas las instituciones que formen parte de esto se involucren para irlos fomentando día a día, no tan solo aquí, sino en diferentes comunidades. Sí. Pero sí se va perdiendo lentamente esa lengua yocotán, esos saberes también del cultivar, sí se va perdiendo definitivamente. Sí, claro. Entonces yo siento que lo más primordial en este caso es la base fundamental, pues son las escuelas, como en este caso, donde los alumnos son una esponja para aprender. Y claro, desde luego yo creo que eso sería un factor muy importante, y empezar desde ahí, irlos motivando a que tienen que aprender y a conservar la lengua. Eso yo considero que así es. Es importante que también los padres que hablen la lengua yocotán, pues también que vayan fomentando a los niños, y una parte que se les muestre aquí tantito, y ya para irlos rescatando más que nada, para no perder ese legado de nuestros ancestros. Ese legado importante. Y ese mismo legado que vamos a ver en un momento más, y ahorita continuamos con todos ustedes, amigos. ¿Cómo podemos impulsar nosotros el desarrollo y que se vaya generando esa semillita, se vaya cosechando esa semillita en las nuevas generaciones? Pues precisamente estamos haciendo, porque es un compromiso ético nuestro con la comunidad, con la población que nos está compartiendo sus saberes ancestrales, ¿verdad? Regresárselos. Y entonces los talleres que estamos empezando a hacer, visitamos ya el taller en el sitio, nos falta Tuctan, nos falta Mazatiupa, y entonces pues les enseñamos a los niños. Ya ustedes los verán cómo responden cuando les ponemos la olla de puchero y no les decimos nada. Todos dicen, esa es la olla de mi abuela, esa es la olla de mi mamá y ese es el puchero y eso. Y empiezan a sentir un gusto por algo que en su casa a lo mejor ni le habían puesto atención. Pero como ya lo están viendo allí, ¿verdad? Y llega la gente de fuera y entonces vamos a ver cómo a los niños les gusta jugar. ¿Qué es esto? Todos dicen primero maíz. Y cuando le dicen, ¿cómo?
Se dan cuenta y entonces dicen Ishim. Y saca uno la yuca. ¿Qué es esto? Y ya 2 o 3 gritan yuca, pero hay 2 o 3 que dicen yuk. Y saca uno la calabaza. ¿Y qué es esto? Y ya todos empiezan a decir chum en lugar de calabaza. Quiere decir que ellos todavía tienen vivo el sentido del idioma. Ya no lo hablan en primer impulso porque los hemos condicionado de que en la escuela se habla en español. Sí, claro. Los libros que tienen están en español. La maestra pues le habla en español y no por maldad, pero esa es la costumbre, porque ya habíamos comentado en otros espacios que desde la época revolucionaria lo que se pretendía era hacer todo este gran territorio un solo México. ¿Y cómo? Con la lengua nacional. ¿Cuál es la lengua nacional? La lengua del emperador, del imperio, el español, ¿verdad? Así como cuando llegaron aquí los nahuas hace 600, 700 años, pues a todo el mundo le iban diciendo que era chontal, porque ya acuérdense que en náhuatl chontali quiere decir extranjeros. Entonces, para el conquistador, todos los que estaban en su casa eran chontales, sí, claro. Eran extranjeros, ¿verdad? Entonces, tenemos chontales hasta en Nicaragua, sin tener ninguna afiliación cultural, excepto haber sido conquistados por el imperio náhuatl. ¿Nos enseña más de este maravilloso lugar? Claro que sí. Vamos y ahorita regresamos, amigos. Por ahí dibujaron al zorro, el mapache, pájaros, gusanos. El colectivo multidisciplinario, liderado por el doctor Julio Cámara y la doctora Graciela Borregat, realizan diversas actividades con los niños de la escuela bilingüe Corregidora Ortiz de Domínguez, ubicada en el poblado El Sitio de Nacajuca, Tabasco. En estas actividades se aborda el arte como didáctica para la enseñanza de estos saberes agrícolas ancestrales. Aquí mismo en Tabasco, tomate, es decir, la milpa es un ecosistema, un medio ambiente, un universo que varía de pueblo en pueblo y de localidad en localidad. Nos estamos enfocando en este momento en impartir un taller de apreciación del arte, es decir, un trabajo de educación ambiental que se vincula al cultivo de la milpa, pero nuestra metodología es una obra de arte. Estamos aplicando el proyecto de educación de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard y del Museo Nacional de Arte que se llama MUNAL Educa. Este proyecto invita a la reflexión, a la reinterpretación del mundo y de la realidad a través de la observación de una obra de arte. En este caso nosotros escogimos la obra del artista tabasqueño de Comalcalco, Pedro Olán, que se llama Algo para el Puchero. Entonces, qué mejor que esa obra y los elementos que forman parte de esta dieta tabasqueña, que es parte de la identidad cultural de todos nosotros, para sensibilizar respecto a los componentes de la milpa y dónde se adquieren esos elementos que forman parte de este platillo tabasqueño. Nosotros estamos descubriendo en este momento, en este taller, que muchos niños, aunque conocen los componentes del puchero como el maíz, el chile dulce, la yuca, la calabaza, desconocen el nombre del agrosistema donde se cultiva, que es la milpa. Entonces, ¿dónde se consigue? Pues muchos dicen que en el campo, o en el súper, o en un invernadero, o en un huerto, pero el agrosistema y el nombre como tal, que es ancestral, que es prehispánico, no lo conocen, y de eso se trata esto. Apreciar una obra de arte, vincularla con nuestra realidad, pero lo más interesante de esta metodología educativa, que consiste en el contacto con los elementos de la obra de arte. Luego la indagación, la reflexión y la reinterpretación es concluir sobre cómo conservar dichos elementos, cómo conservarlos, cómo protegerlos, sobre todo en este momento, en esta época que está muy
en boga la conservación y la protección de las semillas y los maíces criollos, los elementos que forman parte de la cultura alimentaria. Y otra cosa muy importante que nos convocó aquí, que fue el inicio de todo, fue el registro del calendario agrícola Yocotán. La actividad educativa también consiste, porque es toda una metodología, en que escriban, además de los elementos que reconocen como parte de la comida, si saben en qué época del año se siembran, y además si saben de la época del año en que se siembran y se cosechan, si hay alguna ceremonia relacionada con su cultivo. Y allí ya estamos relacionando o detonando los vínculos entre el medio ambiente, patrimonio cultural, patrimonio biocultural, patrimonio cultural inmaterial, que ya viene con tradiciones, costumbres, las fiestas religiosas tradicionales, que estamos en una zona muy importante de nuestra herencia cultural, la zona Yocotán. Y de hecho, este taller no solamente se va a impartir aquí en el sitio, en Nacajuca, sino también en Tucta y en Mazatiupa. Hermosa, con olor a pan de huevo, a quesón, a requesón, tamalito de maíz. También parte de ese taller, además de fomentar el conocimiento de los cultivos locales, que reconozcan, que se fortalezca el papel de México en la cultura del mundo. Lo vamos a mencionar más tarde con ellos. México pues le regaló las palomitas de maíz a todas las salas de cine y a todo el mundo. Entonces el maíz, el aguacate, el cacao, el chile, el tomate, la vainilla es lo mexicano que existe en el resto del planeta Tierra, que ha enriquecido y que ha fortalecido la cultura de todos los países del mundo. Entonces, pues también eso es importante que ellos lo tengan presente, de dónde viene todo lo que se conoce en nuestro planeta y lo que consumen en todo el mundo, que es originario de este lugar, de aquí. Así como lo acaban de presenciar, mira, básicamente lo estamos haciendo a través de talleres. Luego, posteriormente, va a haber otra actividad donde se les va a ir enseñando a los niños cómo hay que cultivarlos, cómo hay que sembrarlos, todo eso, y el manejo del tiempo también, sobre todo, pues sabes que aquí es un clima que llueve bastante, entonces hay que irlos enseñando poco a poco cómo cultivar, cómo seleccionar las semillas, el tipo de suelo, qué tipos de vegetales se pueden sembrar. Para eso es básicamente este proyecto que se está realizando aquí. Y eso es lo que vamos a hacer, para irlos fomentando y que vayan aprendiendo también, y eso sería una parte fundamental para ellos, que van creciendo y tienen que haber la necesidad de aprenderlos también por parte de ellos y también dejarles algún legado a su generación. Sí, ¿no? Claro. Sí. Y que no nos dé pena la chamba. No, sí, claro, nuestra lengua, nuestras costumbres. Siempre hay que hablar el tema Yocotán. De hecho, esto debería de ser ya prácticamente como universal, como el inglés, pero pues desafortunadamente no es así. Ya todas nuestras lenguas quedan uno que otro, pero ya no se habla como debería de ser. Sí. Yo cuando era niño me cruzaba aquí por las calles, que esto que ves aquí, y encontrabas gente platicando al chontal. Ahorita ya no ves ninguna gente platicando al chontal, ya todos se van en coche, celular, y entonces se va perdiendo, entonces ya no le interesa. Pero sí es importante que también los padres que hablen en la lengua Yocotán, pues también que vayan fomentando a los niños. Ahora sí que el maíz representa a nuestro estado de Tabasco, que somos Yocotán, y eso es lo que me gustó, que representáramos el estado de Tabasco. Vimos la calabaza, el chile, entre otras muchas frutas, verduras que diga. Ok. ¿Y qué fue lo que más te llamó del curso? ¿La pintura? La pintura me gustó demasiado. ¿Por qué te gustó la pintura? Por los colores llamativos. ¿Y qué palabras recuerdas más de esta lengua? A mi papá, a mi abuelo les decían que pap. También, bueno, ¿a ti qué te gustaría que hubiera más aquí en la escuela? Pues que se practicara más la lengua Yocotán,
que la viéramos más para que así se distribuyera por los lugares, para que no se perdiera esta lengua. Decir algo a los niños que nos estén viendo, que cuiden su planeta, que tengan más cuidado también con los demás. Que no tiren mucha basura y que traten de sembrar muchos árboles para que el oxígeno no se acabe rápido. ¿Cómo se llaman las frutas en Chontal, las verduras, todo eso? Bonito, ¿verdad? Ah. ¿Y a ti te gustó algo del curso? ¿Qué te gustó? Me gustó de las frutas, los colores también. ¿También estuvieron dibujando? Sí, estuvimos dibujando mucho. ¿Tú qué dibujaste? Yo dibujé una milpa. Una milpa grandísima. ¿Y tú qué dibujaste? Yo animales, una milpa y cualquier fruta más. ¿Y tú qué? Yo dibujé un mapache, una milpa, nada más. Nada más, Y la maíz. mecha, ¿no? Caballo, puede decir caballo. El caballo se llama, ¿cómo era? Simín. Simín, el puerco se llama chitán, el perro se llama yichu, el pescado se llama el gato mis y el pescado bucho. Adiós. Y nos saludan así en la vida. Adiós. Adiós. Gracias. Bueno. Esta salvaguarda de los saberes y el patrimonio histórico de esta comunidad tabasqueña consiste en una metodología de investigación-acción que se basa en la observación y el registro de las diferentes etapas y actividades del proceso de producción agrícola que realizan los Yocotanop participantes. A nosotros regresarle, dijéramos, no quisiera yo decir digerido, pero sí tantito, un poquito más sistematizado ese conocimiento que nos están regalando, esos saberes ancestrales de los que ustedes hablan, y entonces nuestro compromiso ético como universitarios, como juchimanes, es regresar a la población parte de lo que ellos nos están dando, ¿verdad? Se interesen por visitar los museos, por visitar estas localidades, que el sábado, domingo, días festivos, tiempo libre, los aprovechen y salgan, que no se queden encerrados, que se den el tiempo de recorrer Tabasco. Tabasco tiene mucho que ofrecer, tenemos muchos atractivos, tenemos mucha riqueza, pero hay que explorarla. ¿Para qué quiero ir a París? ¿Verdad? ¿Para qué quiero ir a Timbuktu? ¿Para qué quiero ir a Tailandia? Si aquí tenemos... se me hace agua la boca nomás de pensar ahorita. Terminando. ¿Verdad? Aquí en Yocotán, en Tabasco. Doctor, qué placer de verdad estar aquí con usted y conociendo más sobre su gran conocimiento, y también que nos invite a toda la audiencia a seguir amando nuestra tierra. Pues yo les pido a los niños, a los jóvenes, a todos los tabasqueños, a las instituciones, que volteen a ver al mundo, que se den cuenta cómo las cosas están siendo afuera, cómo están ellos en África haciendo su agroturismo, cómo en la misma Europa están haciendo su agroturismo, y entonces que vean todo el potencial que tenemos aquí en Tabasco. Salgan al mundo, digan que son tabasqueños, véanlo, disfrútenlo y regresen a Tabasco a hacer de esto realmente un Edén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, amigos. Registrar, rescatar y preservar son principios que aseguran el futuro de nuestros saberes ancestrales. Soy Adrián de Dios y nos vemos muy pronto en nuestro siguiente capítulo.